Durante siglos, la humanidad ha estado fascinada por la historia del Arca de Noé. Una embarcación construida bajo instrucción divina, destinada a resistir una inundación catastrófica y preservar la vida misma. Pero después que las aguas retrocedieron, ¿a dónde fue el arca? ¿Descansó sobre las montañas de Ararat, como dice la Biblia? ¿O hay otra verdad oculta esperando ser descubierta? En este viaje a través de la historia, la fe y la arqueología, exploramos el misterio del Arca de Noé, su significado, sus posibles ubicaciones y el profundo mensaje que aún lleva consigo. La historia del Arca de Noé es una de las narrativas más poderosas de la Biblia. Es un relato no solo de la supervivencia, sino también de la justicia divina y la misericordia entrelazadas. El mundo de la época de Noé no era un mundo de paz y justicia sino de corrupción y violencia. La tierra, una vez creada en perfección divina, se había convertido en un lugar de rebelión contra el Creador. La maldad se había extendido como una marea implacable, ahogando las voces de aquellos que buscaban la justicia. Era un mundo que le había dado la espalda a Dios, un mundo que ya no escuchaba la voz de su Hacedor. Sin embargo, en medio de la oscuridad, hubo un hombre que encontró favor ante los ojos del Señor. Noé, un hombre de fe, fue elegido para una tarea que escapa a la comprensión humana. Mientras otros se burlaban y continuaban en sus caminos pecaminosos, Noé escuchó. Escuchó la voz de Dios cuando otros la ignoraban. El llamado no era simplemente construir una vasija de madera y brea, sino convertirse en un testimonio vivo de obediencia y confianza. Cada tabla del arca, cada medida, cada detalle fue un acto de fe en una promesa invisible. El mundo se rió de Noé, se burló de su obediencia y ridiculizó su fe inquebrantable en algo que consideraban imposible. Pero la palabra de Dios no regresa vacía. Cuando llegó el momento, los cielos se abrieron y las fuentes del abismo se desataron. Lo que antes parecía una empresa tonta era ahora el único medio de salvación. Las poderosas aguas se elevaron y se tragaron ciudades, bosques y montañas. Los gritos de quienes habían ignorado las advertencias llenaron el aire, pero la puerta del arca había sido cerrada. No fue Noé quien lo cerró, fue Dios mismo, sellando a los justos por dentro y dejando a los impenitentes a su suerte. El diluvio no fue solo un castigo, fue un reinicio, una limpieza de la corrupción para que pudiera surgir un nuevo comienzo. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin cesar. El arca, sacudida por las aguas, llevaba en su interior el futuro de la humanidad y la promesa de restauración. Y luego, después de meses en el vasto océano del juicio, las aguas comenzaron a retroceder. El arca encontró reposo sobre las montañas de Ararat. La tierra, una vez devastada por el caos, recibió una nueva oportunidad. El pacto entre Dios y Noé fue sellado con una señal, el arco iris, símbolo de la misericordia divina y una promesa eterna. Nunca más la tierra sería destruida por el agua. Dios había hablado y su palabra era inquebrantable. El significado de este pacto va más allá de la época de Noé. Es un reflejo de la paciencia perdurable de Dios y de su deseo de que la humanidad regrese a Él. El arca no era simplemente un refugio físico, fue un presagio de la salvación final por venir. Así como Noé y su familia fueron salvos al entrar en el arca, también se encuentra la salvación al entrar en el refugio de Cristo. El diluvio sirve como advertencia, pero el arca sirve como mensaje de esperanza. La elección sigue siendo,
¿atenderemos el llamado o seremos como aquellos que ignoraron las advertencias de Noé hasta que fue demasiado tarde? La historia del arca de Noé no trata solo de un antiguo diluvio, se trata de fe, juicio, misericordia y propósito divino. Es un testimonio del poder de la obediencia y de las promesas infalibles de Dios. El arca sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Muchos lo han buscado con la esperanza de descubrir sus restos físicos. Pero el mayor descubrimiento no consiste en encontrar el arca en sí, sino en comprender el mensaje que lleva. Las aguas de las inundaciones han retrocedido hace mucho tiempo, pero la verdad permanece. El pacto de Dios perdura y su llamado a la justicia continúa resonando a través de los siglos. Durante siglos, eruditos y aventureros han buscado el lugar de descanso final del arca de Noé. El relato bíblico afirma que el arca se posó en los montes de Ararat, Génesis 8:4, frase que ha provocado debate y especulación. ¿Se refiere esto al conocido pico de la actual Turquía, o la verdad podría ser más compleja? La ambigüedad del término montañas de Ararat deja lugar a la interpretación y, a lo largo de los años, se han considerado diferentes regiones como posibles lugares de aterrizaje. La incertidumbre no ha hecho más que profundizar el misterio, alimentando la curiosidad e inspirando expediciones para descubrir la verdad. Las primeras referencias registradas sobre el lugar de descanso del arca provienen de historiadores antiguos. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I después de Cristo, escribió que los restos del arca todavía eran visibles en su época. Mencionó que la gente tomaba pedazos de él como reliquias, creyendo que tenían un significado divino. ¿Podrían estos relatos basarse en observaciones reales o eran simplemente leyendas transmitidas de generación en generación? La idea de que el arca fuera una estructura tangible, conservada a través de los siglos, sugiere que todavía se podría encontrar, escondida bajo capas de hielo, roca y tiempo. La ubicación geográfica de las montañas de Ararat complica aún más la búsqueda. En tiempos bíblicos, la región de Ararat no se limitaba a una sola montaña, sino que se refería a un área más amplia, que incluía partes de lo que hoy es Turquía, Armenia e Irán. Esto significa que el arca de Noé podría haber descansado en cualquier lugar dentro de este vasto terreno. Han surgido teorías que sugieren que los cambios geológicos a lo largo de miles de años pueden haber oscurecido los restos del arca, enterrándolos bajo paisajes cambiantes o incluso ocultándolos dentro de los glaciares que cubren estos imponentes picos. El monte Ararat, que se eleva a más de 16.000 pies, ha sido durante mucho tiempo el foco principal de los cazadores de arcas. Las duras laderas cubiertas de hielo de la montaña han hecho que la exploración sea peligrosa, pero eso no ha impedido que innumerables expediciones intenten encontrar evidencia de la antigua embarcación. Algunos exploradores afirman haber visto grandes estructuras de madera incrustadas en el hielo, mientras que otros informan de formaciones inusuales que se asemejan a la forma de un enorme barco. Sin embargo, estas afirmaciones siguen sin verificarse, ya que las condiciones climáticas extremas y las restricciones políticas han hecho casi imposible realizar investigaciones exhaustivas. Una de las búsquedas más conocidas se produjo en el siglo XX, cuando varios equipos intentaron localizar el arca mediante fotografías aéreas e imágenes de satélite. Algunas imágenes revelaron formas oscuras parecidas a barcos escondidas dentro del hielo, pero nunca se presentó ninguna prueba concluyente.
También surgieron informes de testigos presenciales, en los que escaladores e investigadores describieron encuentros con lo que creían que eran restos del arca. Sin embargo, sin evidencia física, el escepticismo persiste. ¿Podría el arca quedar enterrada en lo profundo del corazón helado de la montaña, esperando que se revelara el momento adecuado de la historia? La idea de que el arca de Noé aún puede existir ha intrigado tanto a científicos como a teólogos. Algunos sostienen que, dada la descomposición natural de los materiales orgánicos, una estructura de madera tan antigua como el arca se habría desintegrado hace mucho tiempo. Otros creen que el arca, si se conserva en hielo, podría permanecer notablemente intacta. La preservación de artefactos antiguos en condiciones de frío extremo no es algo inaudito. Muchos descubrimientos en regiones heladas han arrojado artefactos de miles de años de antigüedad, aún en excelentes condiciones. Si el arca ha estado encerrada en hielo durante milenios, es posible que todavía esté esperando a ser descubierta por la expedición adecuada. Más allá de la búsqueda física, el misterio del lugar de descanso del arca tiene profundas implicaciones espirituales. No se trata solo de encontrar una reliquia del pasado, sino de comprender el significado del pacto de Dios. El arca representa la salvación, la intervención divina y el cumplimiento de las promesas de Dios. Ya sea que se encuentre el arca o no, su mensaje permanece, la palabra de Dios es verdadera y sus planes se desarrollan de acuerdo con su voluntad. La búsqueda del arca, en muchos sentidos, refleja la búsqueda de comprensión por parte de la humanidad, búsqueda de evidencia de lo divino, anhelo de una conexión tangible con las historias de antaño. Las tradiciones antiguas también hablan de la ubicación del arca. Algunas leyendas armenias y persas sugieren que el arca no aterrizó en el propio monte Ararat sino en un pico cercano. Los monasterios y sitios religiosos de la región afirman haber conservado el conocimiento del paradero del arca, transmitido de generación en generación. Estos relatos, aunque a menudo descartados por los estudiosos modernos, persisten en la memoria cultural de las personas que habitan la región. ¿Podrían estas tradiciones contener pistas que las investigaciones modernas han pasado por alto? El deseo de descubrir la ubicación del arca no se trata simplemente de probar la exactitud histórica de la Biblia. Se trata de reafirmar la fe, de buscar un vínculo tangible entre la historia divina y la humana. Si se encontrara el arca, ¿cambiaría la forma en que la gente ve la historia de Noé? ¿Reforzaría la creencia o se convertiría en un artefacto más, despojado de su significado más profundo? Quizás el verdadero misterio no esté en los restos físicos del arca sino en las preguntas que sigue planteando. Con cada nueva expedición, la esperanza se renueva. Cada informe de un posible avistamiento, cada fotografía de una forma sombría enterrada en el hielo, alimenta la determinación de quienes creen que el arca aún está esperando ser descubierta. Las montañas de Ararat son testigos silenciosos de un tiempo pasado, guardando sus secretos en su abrazo helado. Ya sea que el arca esté escondida dentro de ellos o haya desaparecido hace mucho tiempo, la búsqueda en sí es un testimonio de la búsqueda duradera de la humanidad por la verdad. La fe y la evidencia tangible de la mano de Dios en la historia. ¿Qué pasa si un día se descubre el arca? ¿Será la prueba definitiva de la historia bíblica o generará aún más preguntas? Hasta que llegue ese momento, si es que llega alguna vez, el misterio del arca de Noé sigue siendo uno de los mayores enigmas de la fe, suspendido entre la historia y la leyenda, a la espera de que se revelen sus secretos. Se han lanzado numerosas expediciones para encontrar el arca,
especialmente en el monte Ararat. Algunos afirman haber encontrado madera petrificada, misteriosas formaciones rocosas o estructuras que se asemejan a las dimensiones del arca. Uno de los descubrimientos más famosos fue el sitio de Urupinar, una formación con forma de barco en el este de Turquía. Algunos creen que se trata del arca de Noé, mientras que otros la descartan como una formación natural. ¿Podrían estos hallazgos ser restos de un evento histórico real? A lo largo de los siglos, los exploradores se han aventurado en los paisajes escarpados del este de Turquía, desafiando duras condiciones en busca de pruebas tangibles. Imágenes de satélite, fotografías aéreas y escaneos de radar de penetración terrestre han revelado anomalías enterradas bajo el hielo y la roca. Algunos creen que estas formaciones se alinean inquietantemente bien con las descripciones bíblicas del tamaño y las proporciones del arca. Sin embargo, los escépticos argumentan que la naturaleza misma puede moldear las rocas hasta darles formas engañosas, lo que deja a los investigadores en un punto muerto entre la fe y la ciencia. El sitio de Urupinar, descubierto en 1959 por un capitán del ejército turco, llamó inmediatamente la atención mundial debido a su sorprendente parecido con un enorme barco. Las mediciones indicaron que la longitud del sitio coincidía estrechamente con las dimensiones bíblicas del Arca de Noé, lo que provocó una ola de entusiasmo. Siguieron expediciones en las que los investigadores extrajeron muestras de lo que afirmaban ser antiguos remaches de metal y madera petrificada, lo que alimentó la especulación de que se trataba, en efecto, de los restos del arca. Sin embargo, los geólogos argumentaron más tarde que el sitio era simplemente una formación geológica, esculpida por procesos naturales a lo largo de milenios. La pregunta persistía, ¿fue una reliquia perdida de la intervención divina o simplemente un capricho de la naturaleza? Investigaciones posteriores han descubierto extrañas piedras en forma de anclas en la región circundante, talladas con cruces que algunos atribuyen a los primeros viajeros cristianos. Estas piedras, que pesan varias toneladas, sugieren una conexión con una antigua cultura marítima, pero ¿realmente se vinculan con el arca? Si Noé y su familia descendieron de esta región después del diluvio, ¿podrían estas piedras haber sido marcas dejadas por los primeros creyentes que reverenciaban el lugar sagrado de descanso del vaso? Los reconocimientos aéreos y las perforaciones profundas siguen aportando pistas tentadoras. Han surgido informes sobre vigas de madera recubiertas de hielo, encontradas en altitudes extremas donde los bosques naturales no crecen. Si estos fragmentos son en realidad restos de una estructura hecha por el hombre, ¿cómo terminaron en la cima de una montaña? Algunos investigadores afirman haber recuperado muestras que, tras ser analizadas, se remontan a la antigüedad. Sin embargo, la comunidad académica sigue dividida y exige pruebas más concluyentes antes de hacer cualquier declaración. Entre las afirmaciones más controvertidas se encuentra una expedición en la década de 2010, donde un equipo de exploradores de China y Turquía anunciaron que habían entrado en una estructura enterrada bajo el hielo. Presentaron fotografías de lo que parecían ser compartimentos de madera, inquietantemente similares a las habitaciones descritas en el Génesis. Sin embargo, los críticos rápidamente cuestionaron la autenticidad de sus hallazgos, acusándolos de fabricar pruebas. A pesar del escepticismo, el misterio se niega a desvanecerse, mientras nuevos exploradores continúan su búsqueda, impulsados por la fe. La curiosidad y la esperanza de descubrir uno de los mayores artefactos bíblicos de la historia. La búsqueda para encontrar el Arca de Noé es más que una tarea arqueológica,
es un viaje que entrelaza fe, historia y ciencia. Cada descubrimiento, ya sea confirmado o cuestionado, añade otra capa al enigma. Algunos dicen que el arca nunca será encontrada porque Dios quiso que se descompusiera y volviera a la tierra, mientras que otros creen que, en el momento adecuado, será revelada como prueba innegable del relato bíblico. Hasta entonces, la búsqueda continúa, atrayendo a creyentes y escépticos por igual a uno de los misterios más perdurables del mundo antiguo. Si bien muchos se centran en el monte Ararat, algunos investigadores proponen otras ubicaciones. Algunos creen que podría estar en el monte Zabalan o en el monte Kudi de Irán, otro sitio vinculado a antiguas tradiciones sobre inundaciones. Otros sugieren que el arca se desintegró con el tiempo y solo quedaron fragmentos. Pero, ¿importa dónde esté el arca o es más importante el mensaje que hay detrás? El monte Kudi, ubicado en el sureste de Turquía, cerca de las fronteras de Irak y Siria, ha sido considerado durante mucho tiempo por algunos eruditos y fuentes antiguas como el verdadero lugar de aterrizaje del arca. Los registros históricos de los primeros textos cristianos e islámicos hacen referencia al monte Kudi, describiéndolo como el lugar donde descansó el barco de Noé. A diferencia del imponente pico cubierto de hielo del monte Ararat, el monte Kudi tiene una elevación más baja, lo que lo convierte en un lugar más accesible y plausible para que un barco antiguo se haya asentado después de que las aguas de la inundación retrocedieran. ¿Podría el arca haber encontrado su lugar de descanso final aquí, escondido bajo capas de tiempo e historia? El monte Zabalan de Irán presenta otra posibilidad. Algunos investigadores señalan sus inusuales formaciones geológicas, afirmando que tienen las marcas de una antigua estructura parecida a un barco. Estos defensores argumentan que el duro clima y la actividad sísmica de la región podrían haber esparcido los restos del arca a lo largo de siglos, dejando poca evidencia visible en la actualidad. Sin embargo, otros descartan esta teoría, sugiriendo que el relato bíblico menciona específicamente las montañas de Ararat, no Irán. Aún así, el misterio persiste, ya que las inundaciones históricas han dejado su huella en las civilizaciones de toda la región. Una teoría alternativa sugiere que es posible que el arca de Noé no haya permanecido intacta en absoluto. Con el tiempo, la decadencia natural, la intervención humana y los factores ambientales podrían haberlo reducido a meros fragmentos, esparcidos por el paisaje o enterrados bajo la tierra. Los pueblos antiguos, reconociendo el significado sagrado del arca, pueden haber reutilizado su madera para sitios religiosos, hogares u otras estructuras. ¿Podrían los restos del arca ocultarse a plena vista y confundirse con las ruinas de una civilización antigua? Algunos teóricos adoptan un enfoque diferente y sugieren que el arca no estaba destinada a ser encontrada en absoluto. Según esta perspectiva, su desaparición tiene un propósito mayor, ser un símbolo de fe más que un artefacto físico por desenterrar. Así como Dios colocó el arco iris en el cielo como señal de su pacto con la humanidad. Tal vez el destino final del arca esté destinado a recordar a las personas la salvación divina en lugar de servir como una reliquia para ser estudiada. Independientemente de donde haya reposado el arca, su importancia es innegable. La búsqueda de su ubicación continúa cautivando a exploradores y creyentes por igual, impulsados por el deseo de conectarse con el pasado y validar el relato bíblico. Sin embargo, la pregunta más profunda sigue siendo, ¿es la búsqueda de los restos físicos del arca tan importante como el mensaje que lleva? La historia de Noé es una historia de fe, obediencia y redención,
un testimonio perdurable del poder y la misericordia de Dios. Ya sea escondido bajo la tierra, perdido en el tiempo o descansando sobre un pico olvidado, el legado del arca continúa inspirando a quienes buscan la verdad en su antiguo viaje. La búsqueda del arca de Noé va más allá de la mera curiosidad histórica, profundiza en el núcleo mismo de la fe y la promesa divina. Mientras los eruditos y exploradores continúan sus búsquedas, surge una pregunta más profunda: ¿qué significa realmente el arca? No es solo una vasija antigua que descansa sobre una montaña olvidada, sino un testimonio del pacto de Dios con la humanidad. Desde el momento en que se construyó el arca, fue un símbolo de obediencia. Noé, siguiendo las instrucciones precisas de Dios, lo construyó en medio de un mundo que se burlaba y hacía caso omiso de las advertencias divinas. Fue llamado a la fe, a actuar sobre acontecimientos invisibles, confiando plenamente en la palabra de Dios. El arca misma se convirtió en la encarnación de la confianza, la creencia inquebrantable de Noé en el mandato de Dios y la máxima protección que ofrecía. Esta fe resuena a lo largo de la historia, recordando a los creyentes el poder de la obediencia y la rectitud en un mundo que a menudo se burla de la instrucción divina. A medida que aumentaron las aguas, el arca se convirtió en un lugar de santuario, un refugio contra la destrucción. Dentro de su marco de madera, la vida perduraba. Cada especie elegida por Dios para ser preservada, cada latido del corazón dentro de su vasta cámara, era un testimonio de su misericordia. El arca no era simplemente un barco, era un refugio divino que protegía a Noé y su familia del caos que consumía el mundo exterior. Este concepto de refugio persiste a lo largo de las Escrituras y encuentra su máximo cumplimiento en Cristo, quien ofrece salvación a quienes lo buscan. El diluvio en sí fue un juicio divino, una limpieza de un mundo abrumado por la corrupción y la violencia. Pero también fue una renovación, una segunda oportunidad para la humanidad. Cuando las aguas retrocedieron, el arca se detuvo y Noé pisó una tierra limpia. Este momento, marcado por la promesa de Dios en forma de arco iris, reveló su pacto con la humanidad: nunca más destruiría el mundo con agua. Sin embargo, sirvió como un presagio, un recordatorio de que vendría un juicio mayor, no por agua sino por fuego, como se profetizó en 2 Pedro 3:7. El mismo Jesús habló de los días de Noé, trazando un paralelo entre ese tiempo y el fin de los tiempos. En Mateo 24, 37-39, Él advierte que así como la gente ignoró las señales antes del diluvio, muchos tampoco estarán preparados para su regreso. El arca, en este sentido, se convierte en un profundo símbolo de salvación, así como quienes entraron en ella se salvaron. Quienes acepten a Cristo encontrarán seguridad cuando vuelva el juicio. Las puertas del arca estuvieron abiertas hasta el momento del diluvio, así como hoy permanece abierta la puerta de la salvación. Pero así como Dios selló la entrada del arca, también llegará un momento en que se cerrará la oportunidad de la salvación. El diseño del arca en sí tiene un profundo significado. Construido con medidas precisas dadas por Dios, sus dimensiones reflejan la sabiduría divina. El uso de madera de tusa, un material de origen desconocido, y la orden de cubrirla con brea tanto por dentro como por fuera sugieren una estructura construida para resistir. Esta cubierta, un sello protector, refleja la sangre de Cristo que protege a los creyentes del juicio. La única puerta en el arca es otro símbolo poderoso: había una sola manera de entrar, así como hay un solo camino hacia la salvación a través de Cristo, Juan 14:6. Más allá de su estructura y presencia física,
el significado del arca se extiende a lo espiritual. Las aguas que lo rodeaban representan tanto el juicio como la purificación. El agua, en toda la Biblia, se utiliza como medio de limpieza, desde los lavamientos rituales del Antiguo Testamento hasta el sacramento del bautismo en el Nuevo. Así como la tierra fue sumergida en agua y emergió renovada, así también el bautismo simboliza la muerte del viejo yo y el nacimiento de una nueva vida en Cristo. El viaje de Noé a través del diluvio refleja el viaje del creyente a través de la fe, soportar pruebas, confiar en la protección de Dios y, en última instancia, emerger a una existencia renovada. Incluso los animales dentro del arca sirven como reflejo del orden divino de Dios. Cada criatura, grande y pequeña, encontró un lugar dentro de sus muros. Esta reunión de vida, dirigida por Dios, habla de su soberanía sobre toda la creación. Así como los preservó en el arca, continúa sustentando la vida, asegurándose de que se cumplan sus propósitos. Es un recordatorio de que el cuidado de Dios se extiende a todas sus criaturas y que sus planes nunca se ven obstaculizados por el caos del mundo. El pacto establecido después del diluvio es uno de los aspectos más profundos de la historia del arca. La promesa de Dios, sellada con un arco iris, no fue solo una declaración para Noé sino para todas las generaciones siguientes. Fue una promesa de misericordia, una garantía de que a pesar de los fracasos de la humanidad, la gracia de Dios perdura. Este pacto encuentra su cumplimiento máximo en Cristo, cuyo sacrificio establece una nueva promesa, una que ofrece salvación eterna en lugar de mera supervivencia de la destrucción física. Por tanto, el arca es más que una antigua reliquia perdida en el tiempo, es un símbolo entretejido en el tejido mismo de la fe. Su mensaje es claro: aquellos que busquen refugio en Dios serán salvos. Es un llamado a la obediencia, un recordatorio de la protección divina y un testimonio de la misericordia duradera del Creador. Ya sea que el arca se encuentre alguna vez o permanezca oculta bajo capas de historia, su significado permanece sin cambios. No es el recipiente físico lo que tiene significado, sino la verdad eterna que representa, una verdad que continúa resonando a través de generaciones, llamando a todos los que escuchen a buscar refugio en las promesas de Dios. Puede que el misterio del arca de Noé nunca se resuelva por completo, pero su impacto en la fe y la historia sigue siendo innegable. Ya sea que esté descansando en una montaña o perdido en el tiempo, su mensaje es eterno: confía en Dios, camina en justicia y encuentra refugio en sus promesas. Quizás el verdadero descubrimiento no esté en encontrar los restos del arca sino en comprender la verdad más profunda que representa. ¿Estás preparado, como Noé, para escuchar cuando Dios te llama? Llamado a la acción, si esta exploración del arca de Noé te intrigó, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para obtener información bíblica más poderosa. ¿Qué crees que pasó con el arca? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación.